Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a capturar su atención y generar mucha conversación. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, un mundo que siempre nos sorprende con sus dramas, sus éxitos y por supuesto sus relaciones. Y es que créanme, lo que vamos a comentar hoy es algo que ha dejado a muchos, incluyéndonos a nosotros aquí, con la boca abierta. Así que si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día con todo lo que sucede en el universo de las series y las estrellas, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción justo ahora mismo. No querrán perderse nada. Prepárense porque el título lo dice todo: sorpresa a Atay impactado por lo que dijo Serini y Sarkaya. Sí, han oído bien. Dos de los nombres más sonados y queridos en el panorama actoral turco, Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya, están de nuevo en el ojo del huracán, y esta vez parece que la causa es una declaración de Serini que ha dejado a Atay, y a muchos de nosotros, verdaderamente impactados. Para aquellos que no están tan familiarizados, Atay Ulusoy es uno de los actores más exitosos y carismáticos de Turquía, conocido por sus roles icónicos en series como Medcezir y The Protector de Netflix. Por otro lado, Serini Sarkaya es una actriz y modelo deslumbrante, que ha conquistado el corazón de miles con su talento en producciones como Medcezir y Sameran. Ambos son figuras públicas de altísimo perfil, y cualquier cosa que hagan o digan suele ser analizada al detalle por sus seguidores y la prensa. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que dijo Serini y que provocó tal reacción en Atay? La noticia ha surgido de fuentes cercanas a la producción y del entorno de ambos, y aunque los detalles exactos pueden ser un poco borrosos debido a la naturaleza sensible del asunto, la esencia de la historia es potente. Según se rumorea, durante una reciente conversación o quizás en un evento público donde ambos coincidieron, Serini hizo un comentario que al parecer tomó a Atay completamente por sorpresa. No se trata de un rumor de infidelidad, ni de una pelea pública, sino de algo más personal, algo que tocó un nervio sensible y que al parecer revela una perspectiva o una verdad que Atay no esperaba escuchar de ella. Podríamos estar hablando de una confesión inesperada sobre su relación pasada, si es que la hubo, en un sentido más allá de la amistad o la camaradería profesional que siempre han mostrado. Recordemos que ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a una pareja muy querida, Yaman y Mira. La química en pantalla entre ellos era innegable, y esto, como suele suceder en el mundo del espectáculo, alimentó rápidamente los rumores de que su relación iba más allá de la ficción. Durante años, se especuló sobre un posible romance entre ellos. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, tampoco lo negaron rotundamente en muchas ocasiones, dejando la puerta abierta a la imaginación de los fans. Así que una de las posibilidades es que la sorpresa de Atay provenga de una declaración de Serini, que reabra el capítulo de esa supuesta relación, o que revele detalles íntimos sobre cómo se sentía ella en ese momento, o incluso cómo percibía ella su interacción. Imaginen que después de tanto tiempo Serini suelte algo como: ¿sabes, Atay, en esa época, yo sentía? O tal vez, algo que ponga en tela de juicio la forma en que se percibió su relación pública, o incluso la forma en que Atay la percibió. Podría ser una revelación sobre sus verdaderos sentimientos en su momento, o una honestidad brutal sobre las presiones de la fama y las expectativas de los fans. Otra vía interesante a considerar es que el impacto de Atay no tenga que ver directamente con su pasado juntos en Medcezir, sino con algo relacionado con su presente o su carrera. Ambos son artistas muy apasionados por su trabajo, y es posible que Serini haya compartido una visión sobre la industria, sobre un proyecto futuro, o sobre sus aspiraciones profesionales que haya dejado a Atay pensando. Quizás Serini expresó una ambición desmedida, una crítica incisiva a algún aspecto de su profesión, o un plan de carrera radicalmente diferente a lo que él imaginaba. Atay, siendo también una figura consolidada, seguramente tiene su propia perspectiva sobre cómo gestionar una carrera en la industria. Escuchar una visión tan diferente y contundente de alguien a quien respeta, podría ser un shock intelectual. Y luego está la opción de lo inesperado, lo que nadie vio venir. Tal vez la declaración de Serini fue algo completamente ajeno a su vida personal o profesional, pero que por alguna razón tuvo un eco profundo en Atay. Podría ser una anécdota personal que ella compartió, una filosofía de vida, o incluso una opinión sobre un tema social o político que resonó de una manera que él no anticipaba.
A veces las palabras más simples pueden tener el mayor impacto si se dicen en el momento adecuado y a la persona adecuada. Lo que sí parece claro es que la reacción de Atai fue de genuina sorpresa. Esto sugiere que lo que dijo Serinei no fue algo premeditado para causar un impacto, sino más bien una efusión sincera, una verdad dicha al aire que resonó con fuerza. La forma en que la prensa y los fans interpretan estas situaciones es fascinante. Cualquier palabra, cualquier gesto puede ser magnificado. Sin embargo, el hecho de que haya sido descrito como impactado, nos da a entender que fue algo significativo. No fue una simple cortesía o un comentario trivial. Fue algo que lo hizo detenerse, reflexionar, quizás incluso replantearse algo. Pensemos en la dinámica entre ellos. Han sido compañeros de profesión, han trabajado juntos de cerca, han compartido escenarios y, quién sabe, tal vez confidencias. Hay un nivel de entendimiento mutuo, pero también está la distancia que a menudo impone la fama y el respeto profesional. Una declaración inesperada de Serinei podría haber roto esa barrera de expectativa, revelando un lado de ella, una faceta de su pensamiento que Atai no conocía o no había considerado. La información sobre este evento ha sido difundida por varios medios turcos de entretenimiento, que han destacado la reacción de sorpresa de Atai. Aunque no se han revelado los detalles exactos de las palabras de Serinei, se insinúa que se trataba de una conversación privada que de alguna manera salió a la luz, o que tuvo lugar en un contexto donde pudo ser escuchada por más personas, incluyendo a Atai. Es esa clase de situaciones que alimentan nuestra curiosidad, ¿verdad? Queremos saber los detalles, queremos entender el contexto completo. Y es aquí donde entra nuestra labor como fans y como analistas de estas historias. Tratamos de unir las piezas, de interpretar las señales. ¿Podría ser que Serinei esté en un punto diferente de su vida y carrera? ¿Está quizás en proceso de un cambio importante o tiene nuevas perspectivas que compartir? Y si es así, ¿cómo encajan esas nuevas perspectivas con el mundo que Atai conoce? La industria del entretenimiento puede ser muy competitiva y a veces puede generar ciertas presiones. Tal vez Serinei está hablando de liberarse de esas presiones, de buscar nuevos caminos artísticos, o de un crecimiento personal que la ha llevado a expresar ideas que sorprenden a quienes la conocen desde hace tiempo. Además, la reacción de Atai podría ser un reflejo de su propia madurez como artista y persona. Tal vez él también ha estado reflexionando sobre su carrera, sobre su lugar en la industria, y las palabras de Serinei tocaron una fibra sensible, abriendo una nueva ventana de pensamiento. A veces es un comentario de otra persona el que nos da la chispa que necesitábamos para ver las cosas desde una perspectiva diferente. En este punto es importante recordar que aunque los rumores y las especulaciones son parte del encanto de estas historias, debemos ser prudentes y no dar por sentado ninguna información. Sin embargo, la consistencia en los reportes de los medios sobre la sorpresa de Atai nos da una pista de que algo sustancial ocurrió. La clave está en esa palabra, impactado. No es solo sorprendido sino impactado, lo que implica una mayor intensidad en la reacción. Podríamos especular sobre si este evento tendrá alguna repercusión en su futura relación profesional. ¿Trabajarán juntos de nuevo? ¿Cambiará su dinámica después de esta revelación? Es imposible saberlo con certeza, pero es un escenario interesante a considerar. La conexión que tuvieron en Medcezir fue tan fuerte que su mera mención juntos sigue generando interés. Lo que podemos extraer de esta situación es una lección sobre la comunicación y la vulnerabilidad, incluso entre figuras públicas. A veces las declaraciones más sinceras y directas pueden ser las que tengan el mayor impacto. Y para Atai, ser testigo de esa sinceridad o de esa nueva perspectiva de Serinei, debió ser un momento revelador. En resumen, lo que tenemos aquí es una historia que gira en torno a una declaración de Serinei Sarkaya que ha dejado a Atai Ulusoy, uno de los actores más importantes de Turquía, visiblemente impactado. Las especulaciones apuntan a posibles revelaciones sobre su pasado juntos en Medcezir, sobre sus visiones actuales de la industria, o incluso sobre reflexiones personales que han sorprendido a Atai. Lo que sí es innegable es que esta situación ha encendido la chispa de la curiosidad y ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los medios de comunicación. La fuerza de estas dos personalidades y el misterio que rodea esta declaración son el cóctel perfecto para mantenernos atentos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando este intrigante suceso con nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes? ¿Qué pudo haber dicho Sereni para causar tal impacto en Aatai? ¿Piensan que se trata de algo relacionado con su pasado, su presente o algo completamente inesperado? Dejen sus teorías y comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.